Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al segmento principal de nuestra entrevista. Hoy queremos hablar sobre la recientemente aprobada Ley de Asociación Público-Privada. Para ello nos acompañan esta noche el doctor Freddy Blandón, director jurídico de COSEP, y el ingeniero Rodrigo Pereira, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción. Bienvenidos ambos. Buenas noches, Adolfo, gracias por invitarnos y un placer poder compartir con los televidentes de Nicaragua Empresaria una ocasión más para explicarle y conversar un poco con los televidentes, con los empresarios, lo que estamos trabajando en la agenda legislativa en el Consejo Superior de la Empresa Privada. Se ha hablado mucho en los últimos días de esta ley de asociación público-privada. Yo recuerdo que hace varios meses vino aquí un consultor, un experto traído por el BID, el cual entrevistamos en este programa, que vino a contar las experiencias en otros países. Lo que quiero decir es que esta no es una ley nueva que salió debajo de la manga en estos días. ¿Desde hace cuánto que el sector privado viene discutiendo esta ley? Bueno, efectivamente, Adolfo, yo creo que aquí es importante dar a conocer todo el proceso que transcurrió hasta que esta ley fuese aprobada la semana pasada. Efectivamente, tú recordarás que la dinámica de participación e involucramiento del sector privado en la agenda legislativa a partir del 2006 tuvo un cambio radical. En ese tiempo estábamos hablando nosotros de la Ley de Mediación y Arbitraje, hoy Ley 540 vigente. Esa fue una iniciativa que particularmente con el apoyo del BID fue creada, elaborada, consultada desde el sector privado y por supuesto llevada a la Asamblea para su proceso de formación de ley, apoyada por el presidente de turno en ese momento y por supuesto por los diputados de la Asamblea Nacional. Este esquema nos convenció y persuadió de que efectivamente había otra forma de incidir en la agenda legislativa de ámbito económico, y es que se podía desde el sector privado generar las propias propuestas normativas para poder configurar, fortalecer lo que nosotros hemos denominado la institucionalidad económica. De ahí que nosotros, efectivamente, en ese momento, con especialistas y expertos del Banco Interamericano de Desarrollo y con nuestras propias cámaras, aprobamos esa ley. De ahí viene más o menos la lógica que seguimos en su momento con una serie, un grupo de leyes de orden financiero. Estamos hablando de la ley de arrendamiento financiero, estamos hablando de la ley de factura cambiaria, estamos hablando particularmente de la ley de asocio público-privado. Ese grupo de leyes que nosotros identificamos son necesarias para incorporar mayores fuentes de financiamiento y acceso a la pequeña y la mediana empresa, la trabajamos en forma conjunta. Y esta ley en particular fue parte de ese paquete. De ahí que nosotros en la agenda, nuestra principal agenda institucional, gremial empresarial del 2009, ya la incorporamos como uno de los temas a trabajar en la agenda legislativa con el gobierno de turno. Eso te da, y como tú bien lo decías, que este es un esfuerzo en el cual hemos tenido el apoyo básico, fundamental de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, que por así decirlo han sido los mayores convencidos, los mayores persuadidos de que esta ley era importante para el país, y por supuesto el apoyo técnico que ellos también brindaron para la asesoría. Entonces te puedo decir que efectivamente estamos hablando de una ley que data, de vieja data, que nosotros consideramos importante para la gremialidad empresarial y de ahí se ha incorporado a nuestra agenda, y este asunto se vino a validar recientemente. Tú recordarás que en el 2015 nosotros presentamos la encuesta Empresa Sostenible, sí, trabajada con la OIT, trabajada con el FUNIDE, y ahí también salió a relucir que uno de los principales obstáculos que tienen los empresarios para su desarrollo de su actividad empresarial son las fuentes de financiamiento, y financiamiento particularmente para desarrollar otro tema y otro obstáculo, que es la infraestructura necesaria que se requiere para un país que ha pasado de un promedio de 1.000 millones en exportaciones a 5.000 millones y por tanto demanda una nueva infraestructura, mayor infraestructura, para garantizar mayor competitividad del país. Ingeniero, cuéntenos de los orígenes de esta ley, la participación de ustedes. Bueno, primero que todo, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Yo creo que es una oportunidad importante, ya que la Cámara Nicaragüense de la Construcción, como mencionaba Freddy, ha venido trabajando y trabajó en esta ley. Fue una ley que fue analizada, estudiada con diferentes leyes como la de Uruguay, la chilena, mexicana, y consideramos nosotros que buscamos algo que se adaptara realmente a la realidad de nuestro país. Por tanto, tuvimos la iniciativa de hacer ese borrador de anteproyecto de ley hace más de 3 años,
donde se mandó a COSEP, donde se estuvo discutiendo con estos asesores a través del BID y con Pro Nicaragua. Creo que con Pro Nicaragua trabajamos muy de la mano trabajando con esta ley, e incluso pues funcionarios de nuestra Cámara estuvieron en diferentes talleres y seminarios en Inglaterra y en diferentes lugares estudiando realmente las diferentes leyes y qué es lo que más le conviene a nuestro país. Hay que diferenciar algo muy importante. Nuestra ley es una ley muy amplia que no tiene que ver, pues muchos la confunden con las concesiones. Una ley de concesiones es muy diferente a la amplitud que estamos dejando y que quedó en nuestra ley. Y que estamos convencidos y seguros que en el reglamento va a quedar mucho más, con mayor base y con mayor sostenibilidad. Que es poder dar también, aparte de proyectos de infraestructura como carreteras, aeropuertos, puertos, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de infraestructura del país para ser competitivos, ¿verdad? Es el tema del servicio. También puede darse servicio. Como ejemplo, puede uno agarrar una APP de un hospital, una cárcel, puede dar servicio de una institución, por ejemplo, el aeropuerto ya está construido, pero se puede dar el manejo del aeropuerto como tal. O sea, hay una sinnúmero que quedó bien amplia para que esto se desarrolle en diferentes estratos, ya sea a través de inversión privada extranjera o privada nacional. Bueno, hay muchas expectativas alrededor de la ley, pero quería que nos especifique los objetivos de la ley. Bueno, los objetivos están esbozados en lo que hemos ya preliminarmente explicado en esta ocasión. Recuérdate que normalmente los países, los estados, los gobiernos, su fuente para desarrollar todos los servicios públicos y toda la infraestructura pública viene del presupuesto general. Eso, léase y entiéndase, viene de los impuestos que todos los ciudadanos pagamos, contribuimos para el mejor desarrollo de nuestros países. ¿Qué pasa? Los países pequeños como los nuestros no pueden cubrir toda la demanda, todo el requerimiento que tienen de infraestructura y de servicios. Y por eso se han ocupado diferentes formas de modalidad de incorporar recursos del sector privado para la infraestructura. De ahí viene que, por ejemplo, una forma de hacer esto son, por ejemplo, las privatizaciones. De eso hay una experiencia en nuestro país en los años 90. Otra forma son las concesiones, como decía Rodrigo, que no es. Y otra cosa, y otra forma, y otra modalidad, otra especie del género son las leyes APP. Entonces, esos son diferentes modalidades, diferentes mecanismos que se utilizan para complementar los recursos que el gobierno no puede proveer, que los recursos limitados de la recaudación tributaria no pueden satisfacer para poder cumplir con las demandas de los ciudadanos. Entonces, esto era, y es sencillo, y los ejemplos que Rodrigo te indicaba son, vamos a poder desarrollar un nivel de competitividad importante. Aquí, ¿cuántas veces hemos dicho necesitamos un puerto? ¿Ya? Aquí cuánto sabemos la precariedad de nuestra infraestructura portuaria, aquí todos conocemos la debilidad que tenemos en nuestros servicios médicos de salud. Entonces, creemos que esta es una extraordinaria oportunidad, para un lado, para que recursos provenientes del sector privado puedan incorporarse a ese flujo de infraestructura necesaria para el país, y otra forma, ¿para qué? Porque al final los beneficiarios son los ciudadanos, pues los que se benefician de estas obras de infraestructura. Una buena carretera, un buen hospital, un buen aeropuerto, un buen servicio de un aeropuerto, evidentemente beneficia a todos. Y ese es que creemos nosotros lo perverso que ha estado, y mucha crítica que tenía la ley, que no ha reconocido lo importante que ha sido llegar a este punto después de tanto esfuerzo, de tantos años, de tanto empeño y de tanto esfuerzo técnico. Porque creemos que, como bien lo decía Rodrigo, esta ley incorpora las mejores prácticas del derecho comparado en relación a lo que debería ser un proceso que culmine con un proceso y una contratación o un contrato APP. Y por lo tanto, en implícito, y todos los que puedan leer la ley observarán que desde el principio el objetivo de la ley queda claro, que es financiar en forma complementaria infraestructura y servicios, pero además la forma en que se va a hacer. Estamos hablando de que aquí, y Rodrigo lo podrá explicar, que tiene mayor experiencia en esto, vamos a ver, desde el inicio vamos a ver una apertura de que todos los participantes privados puedan presentar proyectos. Eso va a significar que se pueda abrir una cartera de proyectos que posteriormente, una vez que han sido analizados su prefactibilidad, su sostenibilidad, su vinculación directa con el medio ambiente, podrían pasar a ser proyectos a licitarse en procesos públicos y transparentes. Aquí, y José Adán Aguirre lo ha explicado, estamos dando un paso muy importante hacia la transparencia, hacia lo que sería en este caso la auditoría
social, porque de esta forma ya no vamos a tener proyectos de trascendencia, de importancia en infraestructuras de dedo. Aquí va a haber un proceso en el cual se van a seleccionar proyectos, va a haber un concurso para esos proyectos y va a haber un régimen de, en este caso, muy necesario, que va a ser el régimen de licitación. Y por supuesto, después tendremos otra etapa en la cual se van a fiscalizar la ejecución y el desarrollo de estos proyectos. Entonces, como tú decías, estamos dando un paso importante, pero creo que es un buen mensaje para la ciudadanía, es un buen mensaje para los inversionistas, es un buen mensaje para los empresarios, y contar con este tipo de leyes que solo nosotros en Centroamérica no la teníamos, Rodrigo. Ya casi todos los países de Centroamérica, estamos hablando de Guatemala, El Salvador, ya estamos hablando de México, estamos hablando de Chile. Todos los países más grandes que los nuestros recurrían a esta fuente de financiamiento y nosotros nos estábamos quedando afuera. A propósito de ese ejemplo de las APP que existen ya en la región más cerca nuestra, que es Centroamérica, ¿qué tal les ha ido a estos países centroamericanos? Bueno, como un ejemplo importante es lo siguiente, que estoy seguro que en Nicaragua no va a suceder, pero un ejemplo, Guatemala su ley la promovieron, fue aprobada en el 2010. Guatemala está haciendo sus primeros 6 proyectos, importancia ahorita hasta este 2016. O sea, les tomó casi 6 años llevarlo. Están haciendo y se están enfocando básicamente en temas de aeropuerto, puerto, una carretera con peaje. También están trabajando en la parte de una ciudad, o básicamente donde van a estar todo un centro cívico, donde van a estar todas las instituciones públicas. Honduras también ya está trabajando con el proyecto donde van a estar todos los ministerios en un solo lugar. Creo que Nicaragua tiene muchos proyectos. Esta ley, lo importante de ella no solamente es buscar el financiamiento externo, sino también darle al sector privado esa iniciativa, esa creatividad que tenemos los empresarios privados de buscar soluciones para el país. Nuevos temas como desarrollo de diferentes temas, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una circunvalación para Managua. Y yo quisiera también que esta ley no solo se enfoque en proyectos macro y muy grandes, porque muchos se están mencionando que creen que esta ley es solo para hacer proyectos de infraestructura muy grandes. Honduras, por ejemplo, tiene una gran ventaja que ayuda a desarrollar a la empresa mediana y grande nacional, que es que están trabajando en proyectos de municipalidades. Por ejemplo, si una municipalidad tiene problemas con su inversión de mejorar todas sus calles de su municipio, el sector privado financia ese proyecto y va a través del presupuesto de la municipalidad más parte del presupuesto de la República, que es trasladado a las municipalidades, por lo menos en el caso de Nicaragua, lograr darle oportunidad también a los municipios que se desarrollen también en su infraestructura como tal. Creo que eso es muy importante ver. Y como toda ley, necesita un reglamento. Y donde tenemos que trabajar en este reglamento, porque ya la ley está muy clara, es una ley donde tiene que garantizarse la transparencia, los procedimientos, ser una ley eficiente y competitiva. Porque tiene que haber una ley y una modalidad de procedimientos de cómo se va a manejar un proyecto. Recordemos que empieza desde la formulación del mismo, ¿verdad? Luego tienen un proceso de licitación, que eso es lo más importante. Y algo que mucho se ha criticado de esta ley es el tema de la asamblea. Nosotros como sector privado, como Cámara Nicaragüense, estamos convencidos, ¿verdad?, de que tiene que ser avalado este tipo de proyectos por la asamblea, simplemente por un tema financiero. Cualquier inversionista privado que no tenga el aval de esa manera, creo yo que no se va a sentir con la seguridad de estar invirtiendo esa cantidad de dinero, ¿verdad?, para invertir en el desarrollo de nuestra Nicaragua. Nicaragua requiere de este tipo de proyectos. Recordemos también que la Cámara y el sector privado trabajó con el BID, con la ley 737 de contrataciones del Estado. Y cuando terminamos esa ley de contrataciones del Estado, que hoy se está implementando de una manera muy eficiente, creemos también, y ahí fue donde surgió la iniciativa, no solamente de trabajar en este tema, sino la ley de asocio público-privado para dar oportunidad de desarrollo y crecimiento a nuestra nación. Permítanme ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores y volvemos en breve para seguir conversando sobre la ley de asocio público-privado.